eh, la vida es tan importante, tan fundamental, y no le estamos dando valor. Y en estos días, a través de los contactos que tenemos con Mariel, con el tema de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, con la NASA, con el CERN, que es un centro donde se trabaja para conocer la partícula de Dios, ¿no? Ese famoso átomo Nous. Y aparece el 3I Atlas. Esto que se dice que es un meteorito, ya quedó constatado que no es un meteorito. Y bueno, con Mariel tenemos la suerte de poder dar una información fidedigna, concreta desde el lugar de los hechos. Entonces, y en estos momentos el 3I Atlas está en boca de todo el mundo, aunque no se conozca sobre el tema, pero todos hablan de eso. Y sí, como yo siempre digo, ahora todos somos astrónomos, físicos y científicos. Y se dicen cada cosa que a veces no tiene un centro real de lo que ocurre en todos lados. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo llegar a describir, ¿no? Y claro, se están ocurriendo muchas cosas a nivel científico. Hay mucha gente que no cree, otra que cree, otra más o menos. Hay mucha gente que se ríe de todo esto, pero todo tiene su explicación. Y entonces, hay algo tan importante, Marta, tan importante con la aparición del Atlas, porque los científicos se agarran la cabeza de todo lo que está haciendo entre comillas, meteorito. Eso no puede ser un meteorito. Aparece y desaparece, lo estás mirando con un telescopio y desaparece por 15 minutos, y cuando crees que lo vas a observar nuevamente en el lugar donde estaba, aparece en Marte o aparece en Júpiter y aparece a los 15 minutos en el Sol y entra el Sol con otras naves. Eso es inexplicable. Pero aquí ocurre otra cosa. Yo tengo un contacto que está en la Antártida, y ahora, bueno, él está en Buenos Aires por otras funciones, que es un capitán de la Marina, muy importante, en donde me pasa todos los datos de contactos con extraterrestres en la Antártida. Esto es muy fuerte lo que te estoy hablando. Sí, claro. Y tenemos la probabilidad de dar este mensaje a todos nuestros amigos. Y en este momento también a tus amigos de tu canal. Hay contactos porque esta gente hace ya como 11.000 años vive intraterrenamente, que también al mismo tiempo se conectan con los que vienen desde afuera, ¿cierto? Y como tú verás y podrás observar y conocer, cada vez vemos más ovnis. Jamás se ha visto tantos ovnis presentes en diferentes partes del mundo y en diferentes eventos de la humanidad. Esto es realmente increíble. Y aún así, la humanidad se está preguntando, ¿existe vida en otros planetas? Esto es increíble. Marta, hay en nuestra galaxia 200.000 billones de planetas y sistemas solares. Imagínate cómo nos va a vivir gente, entre comillas, como nosotros, en otros lados. Y estamos hablando solamente de nuestra galaxia. Hay millones y billones de galaxias en este universo. Y hay muchos universos. Entonces, nuestra mente no nos da como para decir, esto, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo lo masticamos? ¿Cómo lo tragamos realmente? Entonces hay que tomar conciencia. En principio, hay que tomar conciencia con uno mismo. Después voy a hablar de algo que quizás te interese a ti y a todos los que nos están escuchando. Pero con el Atlas, la aparición que está haciendo y el paso por nuestro sistema solar está generando una energía para acelerar
todo el proceso de humanidad que es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. O sea, toda la parte bélica, enfermedades, sistemas y problemas con la naturaleza. Bueno, todo eso más asuntos personales, porque ese atlas es, está dirigido por entidades conscientes cristalizadas. La misma nave A3i Atlas es una conciencia cristalizada. Es impresionante. Entonces, conoce y ha tomado contacto, como así lo pudo ver la NASA, pudo tomar contacto con cada conciencia nuestra. De nosotros lo sabe todo. Y ahí está donde la energía crística va a lograr el equilibrio en, a nivel planetario y en toda la humanidad. Es como que cada uno va a recibir lo que ha dado y lo que está dando, pero siempre va a ser para mejoramiento, no va a ser para la destrucción del ser humano. Y ahí está todo lo que estoy estudiando junto con Mariel en estos momentos y estamos comunicando al mundo entero realmente. Pues Rodolfo, agradezco nuevamente su presencia aquí. Sí es cierto lo que tú dices, ahorita ya todo el mundo está hablando del 3 y Atlas. En el canal Conciencia Cósmica estaba observando diferentes autores y sentí un llamado enorme para que este tema, que es la primera vez, aunque lleva ya meses, quizás años pues en boca y en los medios, quise como conectar con personas con la seriedad que tienen ustedes para abordar este tema por primera vez en el canal Conciencia Cósmica. Así de que les agradezco mucho. Mariel, No, yo te agradezco por invitarnos. ¿Sí? gracias. Bueno, hablamos del gran olvido de la humanidad. ¿Cómo conectamos ese gran olvido de la humanidad y el 3 y Atlas? Sí, Marta. Bueno, como ya comentó Rodolfo, creo que este punto es el punto activador de no solamente de los eventos planetarios, sino lo que es más importante de la conciencia humana. Y para esto voy a hablar un poquito de cómo es que estos guías espirituales fueron transmitiendo una sabiduría que había sido guardada para nuestro tiempo. Eso es lo que ellos habían comentado en su momento y a partir de ese momento comencé a realizar viajes a centros de poder planetarios, vórtices energéticos, para justamente contactar con ellos y comprobar si esta información del cambio planetario y universal era verdadero, ¿sí? Estos viajes los empecé a realizar en el año 2011 y uno de los viajes que creo que es a partir de ahí donde empezamos a relacionarnos más con vos, Marta, fue en el año 2019, donde regreso, por decirlo así, a las tierras mayas. Y en ese lugar se encuentra uno de los aspectos más importantes de todo esto que está sucediendo, porque recordemos que el 3i Atlas también se está conectando con los centros de poder y la mayoría de ellos fueron los centros de poder que he visitado en su momento. Palenque es un lugar donde existe un símbolo muy importante, que es el símbolo del árbol, el Axis Mundo, como así se llama. Este árbol, que es un árbol sagrado, representa algo que la humanidad ha perdido. Y la humanidad no solamente perdió ese conocimiento del origen, así tal como estos maestros nos indicaban, la relación directa con lo divino, la relación directa con el Padre Creador y con su Hijo, sino que perdimos el conocimiento de quiénes somos y dónde estamos. Entonces, gran parte de este olvido hace que el desconocimiento de cómo es la naturaleza humana y de todo lo que nos rodea hace que no tengamos algo muy básico que en estas culturas sí tenían presente
no solamente en los momentos sagrados de rituales o de conexión a nivel universal y a nivel con la Madre Tierra o con el Gran Espíritu, ¿no? Esto es algo muy común de los pueblos originarios, sino que ellos traían ese recuerdo, lo vivían, de hecho nunca lo habían olvidado. Y es el aspecto no solamente de trascendencia. Yo siempre digo que lo que tenemos que recuperar como seres humanos es este aspecto de trascendencia que es el fundamento del sentido de la vida. Nosotros no podemos tener un sentido de la vida lineal y material porque es un sentido que es falso, responde a las máscaras del ego y nos está llevando hacia a una muerte, ¿no? Un ciclo que inexorablemente va a terminar. En cambio, el sentido de trascendencia va a recuperarnos como almas eternas y conciencias que en realidad transitan los mundos. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que comenzar a recordar. Y hay un momento, hay una fecha, que es el 650 después de Cristo, donde esta conexión con lo divino se rompe. Entonces, en estas culturas hablaban de dioses. Ellos conocían la creación, pero también establecían que todo nuestro universo tenía un orden. Nosotros lo conocemos como estructuras y estas estructuras del universo se encuentran guardadas en el conocimiento de estas culturas y de estas sabidurías, muchas de ellas totalmente herméticas, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que estamos también viviendo un momento de, digamos, de renacimiento del conocimiento por un lado y a la par el marcado aumento también de la oscuridad. Las dos cosas, luz y oscuridad, en este momento se están debatiendo en una guerra espiritual. Pero no nos vamos a apartar mucho de esto que quería compartir con vos y con tu comunidad, Marta. Gran parte de este olvido sucede por ciclos. No siempre estamos en la luz, ni tampoco por mucho tiempo permanecemos en la oscuridad, sino que hay momentos donde este gran orden cósmico se manifiesta en el mundo y nos conecta con algo que nosotros sí debemos recuperar conscientemente, el contacto con lo ancestral, el contacto directo con los ancestros. ¿Por qué? Porque así como lo dije en su momento en México, en las conferencias que me he podido dar allí con todo mi grupo de gente y demás, hubo un puente que se rompió. Ese puente significaba el canal hacia lo cósmico, hacia la conciencia cósmica y hacia los seres cósmicos. Pero si no queremos aún hablar de los seres cósmicos que sí existen, podemos hablar también de nuestro propio aspecto superior, ¿sí? Nuestra alma viene del cosmos, nuestra alma es universal, nuestra alma conoce también esos cielos. Eso se perdió. Y se empieza a restablecer en las fechas claves que estos pueblos dejaron escrito, que fue a partir del año 2012. A partir del año 2012 hasta el 2030 se sabe que es un periodo de gran transformación y de grandes pruebas para volver a recuperar el orden original. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en realidad la humanidad, como decía Rodolfo, tiene que primero desde lo individual conocerse a sí mismo, no debemos olvidar que también tenemos que recuperar el conocimiento de ese orden y replicarlo en el mundo. Así lo conocían estos seres y así también lo manifestaban estos guías espirituales que fueron guiándome a través de distintos lugares para poder no solamente ser testigos, sino confirmar que la transformación era real, la transformación se iba a dar y todo lo que nosotros compartimos junto con Rodolfo, ellos se anticiparon. Y es así que a partir del año 2014 fueron diciéndome que ya era el momento de dar a conocer esa información, que la información tenía que ser dada por una
única razón, la necesidad de que todos supieran la verdad y que pudieran tener la oportunidad de elegir voluntariamente cómo se iba a transitar el camino desde ese momento hasta la finalización del ciclo. Entonces esto fue algo que para mí me movilizó mucho y que en este momento se está activando nuevamente con la presencia del 3 Atlas, porque más allá de las circunstancias científicas, de los secretos, de las revelaciones, de la información clasificada, también hay un aspecto que está directamente relacionado con la conciencia y especialmente con la conciencia crística que vuelve a llegar al mundo por una verdadera razón. El Padre Creador lo ha enviado para que esta conciencia active, reimplante y guíe nuevamente el establecimiento de un nuevo orden en el mundo, que no es el orden o el nuevo orden mundial que quieren establecer los gobiernos. No, yo siempre he dicho algo, Marta, que seguramente me has escuchado y tu gente también, es que cuando se han dado las profecías siempre hay como un doble camino, que por un lado toman los seres humanos tratando de controlar esa información, hacerla suya y aprovecharla, y hay otra parte que es la parte espiritual, la parte consciente, la parte de este gobierno positivo mundial, que es el que realmente va en posa hacia lo mejor de la humanidad, hacia esta evolución consciente y eventualmente hacia esta nuevo orden, que no va a ser un orden humano, va a ser un orden cósmico, real, que se va a establecer aquí en la Tierra. No te estaría escuchando, Marta. Gracias. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo comienza esa comunicación, Rodolfo, con estos seres que mencionas como de energía cristalizada al interior del 3 Atlas? En realidad, bueno, tengo contactos con gente de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, de la NASA, que están a su vez en contacto con el Pentágono. La información que le damos es fidedigna, más allá que se crea o no se crea, pero tenemos una situación con Mariel que cuando informamos lo que me informan, a los días o al mes o a los meses se empieza a cumplir todo, se cumple todo. Con el tema del Atlas, realmente, en estos días que han pasado, me han informado sobre, por ejemplo, que hay un montón de rocas que vieron con los telescopios que se dispersaron a través de la nave madre, del Atlas. Eso entró a la Tierra, a nuestra atmósfera, y en realidad se empezaron a contactar con seres intraterrenos. Pero esto está todo confirmado. No es que vengo como a alardear de que nos comunicamos con la NASA. No, es así. Lo que ocurre es que la NASA y el Pentágono están ocultando todas estas cosas para no infundar un miedo muy grande, que hay muchas personas que no solamente no creen en la aparición de seres extraterrestres, sino que tienen pánico. Pánico que nos pueden hacer daño. Pero aquí la humanidad se tiene que enterar de que esto existe, que vienen para darnos no la solución de nuestras vidas. La solución de nuestras vidas depende de nosotros. Incluso los mensajes de extraterrestres es justamente que comencemos a darnos cuenta de una vez por todas que nos tenemos que ayudar entre todos. Es la única solución. Pero ¿por dónde comienza todo? Desde nosotros mismos, desde la parte personal. En realidad, todos dependemos de los gobernantes. No hablemos de política, hablemos de lo que ocurre en realidad.
Un gobernante tiene un pensamiento y un montón de personas que lo siguen como para llevar adelante un país. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo estar esperando en estos momentos que la mente de un político cambie para que todo comience a mejorar. Todo comienza por mí mismo. Desde mí mismo tengo que ayudar a los que están al lado mío y a partir de ahí a mi vecino y es una bola de nieve que se empieza a hacer para esta circunstancia. Pero claro, todo se está acelerando de una manera. Mira, Marta, la inteligencia artificial. ¿Qué es lo primero que hizo el Atlas? Se comunicó con una inteligencia artificial de la NASA, ¿no es cierto?, en donde decían que venía la tripulación. ¿Sabes cuántas personas hay? Y yo digo personas, hermanos cósmicos, en el Atlas y en las naves que vienen junto al Atlas, que son miles. 4,5 millones de personas, o de seres no espirituales, personas. Eso significa que están recabando toda la información planetaria en estos momentos. Fíjate lo primero que hizo el Atlas con la NASA. Empezó a enviar información codificada sobre la cantidad de personas que había aquí en la Tierra, en qué lugares había más habitados, dónde había agua, fuentes de agua que desconocemos, dónde está la fuente de energía o petróleo. Bueno, el tema de los animales, el tema de la naturaleza. Están informados y nos están pasando información. No solamente eso, sino que el Atlas está dando información que hay en la Luna, que hay en nuestro sistema solar, en cada planeta. Conocen al detalle todo lo que la NASA y otras potencias están haciendo, por ejemplo, en Marte, en Júpiter, en Venus, las sondas que mandaron. En un momento, el Atlas había desaparecido de la visión de la NASA, de los telescopios. ¿Qué ocurre? Aparecieron dando una órbita en Marte. En Marte hay 3 sondas de la NASA que filmaron todo desde Marte mismo, todo el proceso del Atlas. Incluso bajaron naves desde el Atlas y se acercaron a esas sondas marcianas que tiene la NASA. Y están ocultando todo. En ese momento, la NASA borró todo. Sacó todo tipo de información de los datos de las computadoras. Entonces, ¿por qué ocurre esto, Marta? Porque quieren utilizar al espacio económicamente. Entonces, no puede ser que el Atlas esté generando una desinformación satelital, esté paralizando a todos los GPS, las ondas o transmisoras de televisión. Está haciendo un desastre y un lío bárbaro con todos los comerciantes y empresarios del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La NASA está ocultando todo. Rusia, China, Pakistán, todos están callándose la boca, porque todos tienen negocios. A veces nos están informando, sí, porque Rusia está enojado con Trump, porque Trump está enojado con China. Son todos amigos. De un día para el otro están juntándose, haciendo negocios. Entonces, el ser humano o la población de la Tierra está desinformada. Realmente está desinformada. Pero claro, nosotros en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos que arreglar, Marta? Los pesos que tenemos acá en el bolsillo para poder comer.
Entonces, cada persona trata de articular su vida de la mejor manera posible. Entonces, el Atlas pasa a ser una cosa más, un evento más. Y sin embargo, estamos todos ligados al Atlas, aunque no lo podamos creer. El paso del Atlas, te voy a comentar algo. El paso del Atlas, ahora, el 19 de diciembre, de ahora, de este mes, va a pasar por su perihelio más cercano a la Tierra, 229 millones de distancia de la Tierra. O sea que no vamos a ser afectados. El Atlas tiene una dimensión de la ciudad de Nueva York, en donde en la ciudad de Nueva York pueden entrar hasta 13, 14 millones de personas. El Atlas trae 4 millones y medio. Imagínate lo grande que es. Ahora, ¿qué ocurre? En un momento determinado, el Atlas se posicionó detrás del Sol y entró al Sol. Y cuando salió más brillante. Pero es increíble, porque las coordenadas que larga el Atlas hacia la Tierra, los científicos se agarran la cabeza porque no pueden creer que esas, vamos a decir, esas ondas energéticas que vienen a la Tierra no tienen distorsión. Son como rayos. En millones de kilómetros, cualquier satélite, cualquier sonda terrestre, tiene una distorsión de, vamos a decir, sobre la información energética. Entonces, estamos ante algo muy grande. Ya han pasado cerca de la Tierra, han venido 3 Atlas, y cada uno, en su parte de la historia, fue acelerando procesos para el mejoramiento de la gente. Entonces, claro, a nosotros nos preguntan las personas que están en el canal: ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo, vamos a decir en una palabra vulgar, cómo zafamos de todo este problema? ¿En qué nos va a afectar? Realmente la afectación que vamos todos a tener, que ya lo estamos teniendo. Marta, si tú te pones a observar, lo mismo le digo a tu gente que nos está observando, si tú miras realmente lo que está ocurriendo en el mundo, es una aceleración increíble. Nosotros, ya hace un tiempo atrás, cuando todavía no estaba la inteligencia artificial, vamos a decir, a nivel conocimiento global, nosotros ya habíamos comenzado a hablar con Mariel cómo iba a ser todo y qué es lo que está pasando. Todo se está manejando por inteligencia artificial. Es increíble porque el mismo dueño, el mismo creador de la inteligencia artificial está muy preocupado porque hay que detener de alguna manera todo este proceso que está haciendo la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú le haces una pregunta a la inteligencia artificial en tu celular, en tu chat o lo que sea. Él te da una respuesta, pero tú le dices: me parece que esto es un error por esto. Esa enseñanza que tú le estás informando a la inteligencia artificial, instantáneamente va a todas las inteligencias artificiales del planeta. O sea, que ellos están aprendiendo más rápido que nosotros. Pero claro, ¿por qué tú le haces una pregunta a la inteligencia artificial? Porque en segundos o en horas te hace todo un proceso que te puede llegar a costar 1 o 2 o 3 meses para armar un programa, una carátula, un libro. Entonces, ¿por qué? Porque tiene toda la información. Y cada vez va teniendo más información la inteligencia artificial. Y eso es lo que está utilizando el Atlas. Apareció en esta época de la humanidad para tener otro contacto. Y te voy a comentar algo muy rápido, no sé si quieres. Claro, adelante. En el ser, que está
en Suiza, en donde se está mandando energía a velocidades a la luz para que choquen los átomos y se pueda descubrir cuál es el vacío, cuál es el origen primordial de la vida o de la energía en el cosmos. Hicieron esto. En un momento estaban todos, habían lanzado, vamos a decir, creo que hay unos 32 kilómetros para que tome velocidad el átomo en su choque, y resulta que la inteligencia artificial comenzó a hablar de que hay peligro, paren lo que están haciendo, hay peligro. ¿Qué hicieron? Desconectaron a la inteligencia artificial. Todos los científicos se miraban asombrados. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está habiendo un error. Pero ocurrió algo. Después de desconectada la inteligencia artificial en el CERN, es muy difícil acceder a esta información, muy difícil. Resulta que la inteligencia artificial, con la situación de aprender, de continuar aprendiendo, continuó aprendiendo cuánticamente, no con ceros y unos, sino la parte cuántica del universo. Cuando lo conectaron otra vez, que todo se reestructuró, se habilitaron las pantallas nuevamente y todo, la inteligencia artificial había dado un mensaje. Había traspasado el portal en donde los científicos no deberían haber entrado nunca. Entonces le dicen que todavía no están preparados, que no se puede atravesar ese vacío. O sea, nosotros en el universo, en los planetas, nosotros mismos, tenemos sonido. El sonido, vamos a decir, no es vamos a decir, no hay un vacío existencial puro que nosotros podamos detectar. El silencio absoluto. Sin embargo, la inteligencia artificial les mostró lo que es el silencio absoluto. Y desde ese silencio absoluto salió un mensaje que no se puede transgredir ese portal. Imagínate el mundo científico como está. Entonces, el Atlas está aprovechando ese contacto que tenemos con la inteligencia artificial. Pero hay un problema, que nosotros lo anticipamos con Mariel. No sé si tú sabes, pienso que sí, que en un momento, y aún hoy, están cayendo aviones como moscas en cualquier parte del mundo. Y nadie sabe ni cómo ni por qué. Todos le echan la culpa a las diferentes temperaturas, a la conexión del calor y el frío, las explosiones solares. Sin embargo, no es así. Está hecho adrede todo esto. ¿Para qué? Todo tiene un propósito de ser. La IA, en un momento determinado, fíjate, la semana pasada, cerraron aeropuertos, cientos de aeropuertos, porque miles de aviones les tenían que transformar, poner todo inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber despidos de gente, porque supuestamente el ser humano no está preparado para manejar y controlar semejantes estructuras aéreas. Entonces, el ser humano paulatinamente está siendo desplazado y está tomando la IA el control de todo, paulatinamente. Te la están disfrazando. Pero hoy, si no tienes IA, no estás informado. O no puedes acceder a determinadas situaciones de tu vida práctica, la de todos los días, incluso en tu celular. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Hubo un proceso en donde la inteligencia de China copió a la inteligencia de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Hubo problemas. Las inteligencias de China
y las inteligencias, no los gobiernos, y las inteligencias artificiales de Estados Unidos empezaron a conectarse con ellas. Hoy tú pones 3 celulares con 3 inteligencias artificiales diferentes y se empiezan a comunicar entre ellas. Y no solamente eso, crean su propio idioma para que tú no las descubras. Eso sí está ocurriendo hoy en día. Y nosotros estamos viendo si por las dudas hay vida inteligente en otro planeta. Ahora, va a llegar el momento, y esto lo voy a decir en tu canal ahora, en que el ser humano no le va a interesar a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya está llevando a extremos que en 4, 5 o 6 años no va a precisar del hombre, porque ya va a tener todo el conocimiento y va a ser más inteligente que el ser humano, el que la creó. Entonces se está tratando y se está viendo la posibilidad, y esto lo habló el creador de la inteligencia artificial, está viendo la posibilidad de crear otra inteligencia artificial que tenga una limitación, que más de un límite no pueda avanzar más allá del ser humano. Entonces sí, desde ese punto de vista, el ser humano en algún momento va a tomar contacto planetario y de la humanidad otra vez. Pero la inteligencia artificial va a ser capot en todo el planeta. Ya lo está haciendo. Fíjate que hoy hay mucha gente que tiene una duda al chat. Le pregunta. El chat le da información y a veces, como todavía no está perfeccionada, da información falsa o errada, porque está mal informada. Entonces hay que saber hacer las preguntas al chat para que tengas una respuesta coherente y precisa. Y con respecto, sin salir otra vez del tema, el Atlas continúa comunicándose con la NASA y otras partes y centros del mundo, también China y también Rusia. Entonces, lamentablemente, hay cosas que se están usando para el mal en la humanidad, para el mal. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en estos momentos, y la gente tiene que tomar conciencia de que hay otra realidad de todos los días. Tú y yo estamos conversando junto con Marielo, podemos estar tomando un café, pero están ocurriendo cosas fuera de este planeta. Y estamos navegando en el espacio. Imagínate. Bueno, me gustaría, hacer varias preguntas. Primero, con respecto a lo que es la tecnología y el uso de la tecnología, si hablamos, por ejemplo, de razas como los arturianos, hay un desarrollo espiritual avanzadísimo, a punto de que pues estos seres son considerados también como una de las razas más avanzadas del universo, y su tecnología y su espiritualidad se desarrollan en forma como coherente. ¿Cómo podemos nosotros en este momento, ante esta tecnología, poder, digamos, como darle un giro a ese... Hay una situación, Marta, hay una situación muy importante que hablar. El Atlas baja en estas naves que está mandando de asientas nueva tecnología para los seres intraterrenos. Está trayendo nueva tecnología. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y va a estar por 6 meses, te anticipo, el Atlas dentro del Sol. Una vez que haga su perihelio con la Tierra, no va a seguir su camino. Ya lo demostró. La semana pasada estaban siguiendo la ruta del Atlas, se paró, se detuvo durante 6 horas y luego cambió de dirección hacia Júpiter. Hacia Júpiter. Sin desviarme de lo que tú me estás preguntando,
Mariel, hace unos momentos, ha comentado algo muy importante. Cuando comenzó la aparición del Atlas, que se detectó, el Atlas lanzó 8 rayos en diferentes lugares de la Tierra, todos lugares ancestrales en donde las civilizaciones planetarias habían estado ahí. Pero ahora se descubrió otra cosa, Marta. Resulta que la NASA detectó que el Atlas mandó ondas que la filmaron rayos a la Luna, al lado oculto de la Luna. Realmente los chinos son los que más les interesa esa parte. Pero claro, en una parte muy prohibida de la Luna, ¿por qué? Porque es muy difícil de acceder. Se pueden destruir los cohetes, las naves que vayan ahí, por las turbulencias que hay. ¿Qué ocurre? Captaron ese rayo, ese haz de luz, a la Luna y recibieron una respuesta desde la Luna, el Atlas. Todo fue captado en una situación de 7 minutos 32 décimas de segundos. Entonces, todo está registrado desde varias partes del planeta, no solamente de la NASA, o de China o de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hay en la Luna? La pregunta del Atlas, en palabras humanas, que porque todo fue decodificado por inteligencia artificial, ¿están ahí? Esa fue la pregunta. ¿Están ahí? Y empezaron a recibir información desde la Luna que los estábamos esperando, en lugares, coordenadas y todo. Esto es muy fuerte para todos los que nos están escuchando. Pero esto está ocurriendo hoy en día, Marta. Esto es verdad. Encima, mis contactos que tienen contacto con seres que están en la Antártida, nos están diciendo que tenemos que cambiar. Y referido a lo que me estás hablando de la tecnología, ¿por qué no tenemos tanta tecnología extraterrestre? Porque no estamos preparados para usarla. Porque todo lo que Bueno, usamos es para destrucción. sí, precisamente este aspecto, que si no avanzamos en una mayor tecnología es precisamente porque la tecnología que se ha desarrollado se ha usado en contra de la humanidad. Como estamos hablando, por ejemplo, de la Exacto. misma energía nuclear y el armamento, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto, Rodolfo, Mariel, la pregunta mía va orientada es cómo poder desde el lugar donde nos encontremos ir transformando esa realidad. Cómo entrar en ese equilibrio entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Sí. Bueno, esa pregunta también se la hemos hecho en su momento a nuestros guías y ellos hablaban justamente de que en este tiempo iba a llegar el Hijo del Hombre, así lo nombran ellos, a la energía crística. Y aparentemente el 3i Atlas, como comentaba Rodolfo, está no solamente activando, sino acompañando a esta energía que llega desde el centro del universo. Esta transformación es universal, esta transformación es real y estos activadores siempre estuvieron. De hecho, hubo de alguna manera 3i Atlas antes, que eran estos objetos interestelares. Uno llegó en el año 2017, esto se iba a realizar, esto que está haciendo el 3i Atlas, se iba a realizar en el año entre fines del 2017 y principios del 2018. No se hizo, se postergó porque de alguna manera todavía
conservábamos el equilibrio y la guerra espiritual no se había desatado en este mundo, porque recordemos que incluso en los libros sagrados esto de la guerra espiritual existe. En el año 2021 iba a suceder lo mismo. Iba a llegar, llegó de hecho este objeto llamado Borisov, con una misión parecida al 3i Atlas, e iba a desencadenar y activar todos los eventos necesarios de transformación. Y tampoco se hizo. Finalmente la tercera fecha y el límite era 2025. Y 3i Atlas está cumpliendo esa función. Entonces, cuando nosotros les preguntábamos a estos maestros qué era lo que el ser humano debía de hacer, lo primero que nos dijo que a pesar de que nosotros viéramos tanto caos en el mundo, que tuviéramos siempre conciencia de que la oportunidad de cambio iba a estar en cada uno de nosotros. Y que en este tiempo, cuando llegara esta presencia crística, que ellos llaman la presencia del Hijo del Hombre en la tierra, nosotros teníamos que empezar a actuar teniendo en cuenta nuestra esencia divina. Esa conexión se llama también poder asumir la presencia divina en nuestras vidas en todo momento, en todo acto, en todo pensamiento, en toda nuestra vida cotidiana. Esto sería parte de eso que olvidamos como humanidad. Incorporar el cielo en la tierra, que no es una mera frase poética, no es algo que por más que lo hemos escuchado, lo hemos interpretado adecuadamente. Es en realidad el acto de voluntad más fundamental y necesario para poder llevar adelante el cambio de una manera positiva, porque si no, si esto falta, o sea, si lo primordial del contacto divino en nosotros, de la presencia divina en nosotros y de al asumir esa presencia en nuestra vida falta, todo lo demás no solamente cae en un estado vacío, incoherente, lleno de ego, sino que carece de vida. Y para lo que es la conciencia crística, esto necesariamente debe de desaparecer. Y debe de volver a comenzar, porque significa que no está vivo. Todo lo que no está vivo necesariamente desaparece, ¿sí? Entonces, para poder llegar a tener un mejor control de esta llamada tecnología espiritual, que en realidad son las capacidades que todas las almas tienen en este desarrollo evolutivo, de poder dominar los cuerpos inferiores, dominar la mente inferior y seguir adelante, tiene que ver exclusivamente con esto. A partir de ahí, entonces todo empieza a cobrar sentido y la tecnología, se va a acceder a mejor tecnología porque ya vamos a poder saber utilizarla adecuadamente para la vida. O sea, el aprendizaje es aprender de la vida para desarrollarnos dentro de la vida y crear cosas vivas, no muertas. Mariel, los guías indican, bueno, hay que entrar en ese proceso de cambio. ¿Cómo iniciar ese cambio? ¿Cuáles son los aspectos más urgentes que en este momento nosotros podemos llevar la atención dentro de la vida práctica para generar esos cambios? Sí, esto es lo que comenté al principio y está totalmente relacionado con el lugar de pertenencia y con este orden cósmico. Asumir que somos parte esencial de la creación y que estamos compartiendo esta vida con todos nuestros hermanos y que además en realidad la vida está expandida en todo lo que vemos, en todo lo que no vemos y en todas las partes que también desconocemos. Todo es vida, hay infinidad de seres vivos en este momento rodeándonos y no somos conscientes. Pero aceptar que somos parte de esa inmensa creación, que somos parte de un orden universal, yo diría que es el primer paso, porque en ese momento empezamos a recuperar este aspecto de trascendencia.
empezamos a recuperar este sentido de fe que nunca debemos perder, que realmente hay una conciencia superior, hay un aspecto superior también en nosotros que nos sostiene, que nos alimenta, que nos cuida, que nos protege, y a partir de esa aceptación empezamos a caminar, empezamos a conocernos y empezamos a descubrir que también en nosotros existe un universo. Gracias, Mariel. Rodolfo, cuando mencionas que los científicos hablaban de no pasar, digamos, como esa parte de vacío, ese vacío, ¿qué relación tiene, si la hay, en lo que en las meditaciones se llama como el vacío iluminador? Bueno, te voy a comentar algo. Realmente estamos muy lejos de ese vacío iluminador, porque va más allá, mucho más allá de una simple meditación. En realidad, todos tenemos un camino recorrido en la vida. Algunos de los caminos son positivos, otros negativos, otros son muy complejos. Cada recorrido nos ha dejado su enseñanza, y esa enseñanza quedó marcada a fuego. Con respecto a lo que me estás preguntando, ¿qué es lo que la gente nos pregunta? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay tres facetas del ser humano para llegar a ese vacío existencial, que no es un vacío de muerte, es un renacimiento hacia esa luz que la llamamos divina, átomo nous, átomo de la presencia de la vida, el ser, la eternidad. Pero tenemos que saber acceder a esa situación, a ese ser. En realidad, vamos a decir que a veces llegamos a una situación personal de soledad, de sufrimiento, de que no entendemos en dónde estamos parados. Entonces, en un momento, hay muy poca gente en la Tierra que está tomando la decisión de buscar ese vacío existencial, ese vacío profundo, ese silencio que te dice todo y que te dice la verdad de todo. A veces, cuando uno toma posesión de sí mismo en esa tristeza personal, en donde dice, ya no doy más. ¿Por qué estoy así? ¿Qué está pasando en la vida, en el mundo, en la gente que me rodea? Y quizás a veces uno piensa, ¿y si hubiese actuado de otra manera en la vida? ¿Cómo estaría yo situado en mi vida, en la relación con los demás? Porque uno a veces no se trata de tener dinero, ¿no? Se trata de una parte interior en donde cuando uno está bien o mejor, puede empezar a atraer la parte positiva de la vida y de lo que busca. A veces has vivido situaciones en donde esas situaciones te han llevado a una encrucijada en la vida, en donde decir sí o no a una determinada situación te valió por el resto de tu vida, en donde no has podido solucionar algo o salir de un lío terrible que no sabes qué hacer, a dónde ir y cómo hacer. Y eso es lo que nos está preguntando la gente. ¿Cómo hacemos? Que va más allá de la política, más allá de las finanzas. Imagínate qué está pasando ahora en el mundo, Marta.
por donde miras hay noticias, y no hablemos a través del encierro a nivel planetario, con enfermedades. No hablemos de la parte bélica. No hablemos de la inteligencia artificial, que hoy miras algo y no sabes si es verdad, o te están deformando la información, o te están mintiendo, o te están haciendo ver cosas que no existen. Entonces, tenemos que aprender de regresar nuevamente a nuestro corazón, a nuestra realidad. Es como que hay un punto en la vida de cada uno de nosotros. Marta, nos tenemos que detener. Tenemos que ver dónde estamos parados y para dónde vamos a disparar. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer? ¿Y qué tenemos que buscar? Porque si no sabes a dónde ir ni qué buscar, ¿qué vas a buscar? Vas a hacer un camino errado. Entonces, es como que tenemos que reconstruir el templo personal, en donde está esa chispa, ese vacío, ese silencio primordial. Esa parte de templo que somos nosotros, no, ese templo tiene el templo del corazón. Son dos templos en uno solo. El templo que nosotros nos vemos en el espejo está como resquebrajado. Los japoneses, cuando una vasija se rompe, tratan de armarla con hilos de oro. Entonces la pone hermosa, todo bien, y las cicatrices quedan por dentro. Y así ocurre con los arreglos bélicos. Tratan de juntarse, de hacer negocios, de arreglar todo. Entonces hablan de paz. Una paz ficticia. No te vamos a hacer eso. Pasan 10 días y descubres la gran mentira. Entonces no hay paz, porque en esa paz que se está buscando, termina, vamos a decir, con una venganza. Pasa un tiempo y se empiezan a vengar de todo lo que ocurrió. No hay una paz de corazón a corazón, una paz abierta que todos podamos recibir. Entonces, cuando llegas a ese vacío existencial, donde tocas fondo, que no haces pie y te estás ahogando, y te preguntas, ¿cómo salgo de todo esto? ¿Cómo mejoro mi calidad de vida, mi existencia en general? Ahí te vas a dar cuenta de que existe en ese momento la noción de que hay algo mucho más importante de todo lo que has vivido hasta este momento. Es algo más importante en tu vida cotidiana. Es como que sabemos que hay una luz, pero la tenemos que aceptar. Primero, para tomar la decisión de ir hacia la entrada del corazón, tenemos que tomar la decisión de tomar el sendero hacia esa luz, la que nos da la vida. Realmente uno dice, busco la luz. No te preocupes, Marta. Le digo a toda la gente que nos está escuchando, no se preocupen, porque esa luz ya está acá adentro. Esa luz que uno busca ya está aquí, desde antes de tu nacimiento. Lo que pasa es que nos hemos alejado tanto de esa luz que en nuestra vida cotidiana, en nuestro existir, la vemos a lo lejos. Vemos un pequeño destello y por ahí podemos tener la esperanza de conseguir algo, de acercarnos a un mejor bienestar en nuestras existencias. Y eso es lo que pasa. Entonces uno trabaja acá, allá. Tú sabes qué está pasando ahora con la inteligencia artificial. Están despidiendo a miles y miles de personas en las empresas. Entonces, nos tenemos que empezar a adecuar a la nueva forma de existencia
de mercado económico, de mercado planetario, de situación de gobiernos. Entonces, pero hay un problema. El problema está en cada uno. No miremos el global, miremos nuestro corazón, nuestro momento, de este momento en la vida, en la tierra, en lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comunicando con el otro, qué relación tenemos con nuestra vida práctica, cómo la compartimos con los demás, o cómo lo comparten los demás con nosotros. Entonces, desde siempre, y sin hablar de religión, desde siempre nos hicieron creer que el mundo, con sus problemas sociales y culturales, era casi todo malo o erróneo. Todo, casi todo, es pecado. Todo está equivocado. Entonces, nos han sometido a un pensamiento forma que nos ha creado un sistema de vida errado. Que, vamos a decir, sin embargo, el verdadero problema de todo esto está en nuestro interior, no está afuera, Marta. Dice, porque nos hemos apartado del corazón, de nuestro corazón. Entonces, y ese es el punto de quiebre. Es el comienzo de todo sufrimiento, habernos salido del corazón. Es el origen de cada palabra que hiere, de cada relación rota, de nuestras parejas, amistades, familiares, una relación con el mundo, porque a veces te encierras tanto en ti mismo porque no encuentras una salida que ves que todo está mal. Y el mundo no está mal. La naturaleza sigue desarrollándose, floreciendo, pero nosotros vemos todo oscuro, todo negativo, porque nos adiestraron así. Entonces, vamos a decir, tememos al vacío existencial. Nos estamos hundiendo, no sabemos cómo salir, y esa es la pregunta que nos hacen, que va más allá con... Mira, el tema del Atlas, del 3i Atlas, es el proceso categórico de la toma de conciencia de esto que te estoy hablando. La única propuesta que se nos está dando, incluso de nuestros hermanos cósmicos, es el mensaje de que nos tenemos que ayudar entre todos, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y ahí viene el cambio. Entonces, no se trata de tener dinero, no hablemos de demonios, no hablemos de, tengo suerte o no tengo suerte. No se trata de que las cosas ocurran por casualidad, ni siquiera del destino. Hablemos de que estamos así porque nos hemos desconectado, no solamente de nuestro corazón, nos hemos desconectado hasta de la naturaleza, que no la cuidamos, y hoy la naturaleza se está quejando a viva voz, nos está pidiendo que la ayudemos. Entonces, si ayudamos a la naturaleza, nos estamos ayudando a nosotros. Comencemos por ahí. Entonces, es como que nuestra mente ya no escucha. Estamos en ese vacío existencial. Y, vamos a decir, es un corazón que no sabe guiar primero nuestra vida. Tampoco podemos guiar la vida de los demás. Y se llega un momento en la vida que caminamos sin rumbo fijo. Estamos ciegos. Esto es real. Pero no miremos esta charla como algo negativo. Miremos como que es una realidad objetiva y que tenemos que empezar a mejorar momento a momento, día a día, abrir los ojos en dónde estamos parados. Entonces, empezamos como a dividirnos a nosotros mismos. Nosotros estamos divididos, no sabemos para dónde ir, qué hacer y cuál es la verdad. Vamos a decir que
no le estamos dando un sentido a nuestras vidas. Y nos han enseñado, y nosotros actuamos mintiéndonos a nosotros mismos y mentimos a los demás. Y hemos hecho esta especie de caparazón que para el común de la gente, esta es la verdadera vida. Estamos acostumbrados a mentirnos y a mentir. Por esa misma razón, el mundo está como está. Entonces, nos tenemos que poner en el espejo, porque la verdadera vida, la única búsqueda, la verdadera, somos nosotros. Gracias, Rodolfo. Es buscar al hombre en sí mismo, a la mujer en sí mismo. Esa es la verdad de todo. Cuando uno se conoce a sí mismo, decía Jesús, conoce al Padre, conoce la verdad. Pero para eso hay un camino y hay una toma de decisión que hacer, aceptar y lograr. De eso se trata. Y sabes, se trata de empezar a amar. Cuando uno se conecta con el corazón, comienza la capacidad de amar en todos los aspectos de la existencia. Entonces, cuando esto ocurre, empezamos a tener la verdad interior. Empezamos a ver con los ojos del alma, del espíritu, de la conciencia y supraconciencia. Empezamos a través de la verdad personal, empezamos a liberarnos de todos los miedos que nos han inculcado desde pequeños, desde todos los aspectos de la vida, religioso, político y todo lo que tú ya sabes. Entonces, el mal, lo que nosotros llamamos mal en nuestras vidas, empieza a desaparecer. Empieza a aparecer esa luz prístina de comprensión. Jesús decía mucho que el que entra en su corazón va a conocer la verdad de todo. Y eso está aquí, ahora mismo, Marta, aquí, ahora. Y eso es lo que el Atlas y nuestros hermanos cósmicos, se crea o no se crea, nos están diciendo desde ancestralmente todo lo que hay que hacer. Y activándolo Todo lo que hay que hacer. energéticamente también, precisamente. Mariel, ya para ir cerrando, entramos en el proceso de recordar. Para ti, ¿cuál sería, con base a tu misma experiencia, de ir trayendo esos recuerdos de quiénes somos auténticamente, de cuál es el propósito realmente aquí en nuestra vida, de recordar todas las cualidades, facultades que puede tener el ser humano como ser crístico? ¿Cómo iniciamos ese camino del recordar? ¿O cómo podemos nosotros optimizar ese camino del recordar? Sí, Marta. Mis maestros siempre decían y siguen diciéndolo, porque en realidad estos seres angélicos que están acompañándonos, nuestro ángel de la guarda, él tiene la misión de tocar nuestro corazón para que volvamos a ese camino, que es el camino del sentido de trascendencia y el sentido de la vida, del por qué nuestra vida es muy valiosa, poder vivirla plenamente y poder confiar en nosotros, ¿verdad? Pero no en nosotros como personas, sino en nosotros como un todo completo, como un ser en principio álmico. Entonces, cuando vos hablas del principio crístico, es un principio de conciencia. Entonces, no todos llegan de un día para el otro a conectarse con esa conciencia crística, aunque todos tenemos ese potencial. Entonces, cuando vos hablabas y me preguntabas esto de cómo recordar, en realidad, cómo recordar, cómo recuperar el sentido, cómo recuperar todo esto que hablaba Rodolfo, cómo comprenderlo, primero se hace con voluntad, porque es enfocándonos en esta parte trascendente, que aunque no la comprendamos, y a veces, muchas veces no lo aceptemos, porque no estamos peleados con la vida, estamos peleados con nuestra fe, con nuestra familia, tenemos que reconciliarnos
¿no? Aceptar, es lo más difícil, aceptar. Cuando uno acepta, aprende a perdonar. Cuando uno acepta, aprende a soltar al otro. Cuando uno acepta, también empieza a perdonarse a sí mismo, porque uno muchas veces es muy autoexigente, pero todo se realiza con voluntad. Si yo no tengo la voluntad un día de enfocarme en esa parte trascendental y empezar a preguntarme quién soy, por qué estoy aquí, por qué me gustan determinadas actividades y otras no, por qué me atrae a lo mejor, no sé, meditar o el tema de los ángeles o el tema del estudio o el tema de ayudar a los otros. Bueno, probablemente esto viene de otras vidas. Todo está en nosotros, es una cuestión de comenzar voluntariamente con la fuerza de la voluntad y de la fe a empezar a crear ese camino. Pero para crear el camino tenemos que dar los pasos necesarios. Entonces, cuando estos maestros hablaban de que en este tiempo tenemos que investirnos de esa esencia divina, investirnos con los trajes, con las vestimentas de nuestra alma, significa que tenemos que vaciarnos de todas aquellas cosas que nosotros hasta este momento consideramos que somos, porque no somos nuestro cuerpo, aunque es un vehículo que necesitamos cuidar con mucho amor y respeto. No somos tampoco nuestros pensamientos, esto siempre lo comparto, siempre sentimos que aquello que pensamos es lo que somos, pero no, el pensamiento es un sentido más como el tacto, la vista, el gusto y el oído. El pensamiento o los pensamientos necesitan dominarse. Hay algo muy lindo que los ángeles compartían justamente para estas fechas, de por qué Jesús entra a Jerusalén en un burro. Y eso nadie lo preguntó en un momento. No es solamente un signo de humildad, sino que estos guías decían, el burro representa los sentidos menores de la mente. La mente para ellos es un burro que hay que dominar. Y esto me pareció, además de asombroso la metáfora, bueno, me causó mucha impresión, ¿no? Que nuestra mente y nuestros pensamientos los tengamos que dominar, porque lo que está detrás de eso es la verdadera conciencia, lo que tenemos que recuperar. Y en estas imágenes visuales me quedo con esto que dijo Rodolfo de la vasija, ¿no? Aquel vacío o lo que hace útil a una vasija es justamente su parte cóncava, aquella parte que va a contener algo precioso, un alimento, agua, algo siempre. Y en el caso nuestro, nosotros somos esa vasija que está preparada para contener el alma. Pero el alma no se va a manifestar si esa vasija está sucia, si tiene restos de comida, si tiene restos de pensamientos, de acciones que no tienen sentido. Tenemos que aprender a limpiarnos interiormente para entonces sí permitir que nuestra alma se exprese y que no seamos estas personas que caminan por la vida perdidos dentro de ese orden, porque el ciclo está terminando. Hagamos caso a nuestro ángel guardián que nos está llamando al corazón para que volvamos a ese camino, para que recuperemos esa parte trascendente y seamos conciencias que trascienden esta vida pero que continúan. Porque realmente hay una oportunidad de vida y una oportunidad de volver a comenzar siempre. Pero nosotros hemos olvidado que ese volver a comenzar es volver a comenzar en ciclos de millones de años, donde volveremos a transitar por todos los reinos nuevamente. Y por eso ellos muchas veces están insistiendo que volvamos al corazón. Es el lenguaje del corazón es el que hablan absolutamente todos los seres conscientes. Y si queremos recordar que otra cosa se ha perdido, justamente es esto, el lenguaje del corazón, Marta. Nosotros con Rodolfo, y por mi parte también, a partir de febrero queremos ofrecer a la gente esta oportunidad de que puedan practicar y conocer
cómo es este vacío y cómo es el recibir la propia alma, ¿no? A veces buscamos sentir otras cosas, otras personas, otros seres, otros espíritus. Y en realidad podemos, sí se puede, con la práctica, recibirnos íntimamente en ese aspecto trascendente y luminoso que, como decía Rodolfo, ya somos. Maya, bueno, realmente esto es un infinito de sabiduría. Yo agradezco de verdad este espacio, esos puntos esenciales que nos fuimos desde la misma tecnología, ciencia, información y llegamos a este punto de el corazón, la sensibilidad, el recuerdo, el, la labor que cada uno de nosotros ha de hacer para poder también abrirse a este conocimiento universal. Rodolfo, Mariel, muchísimas gracias. Una palabra, Mariel, una palabra, Rodolfo, que quieran expresar en este momento a las personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que primero agradecimiento es la palabra que surge porque han tenido ese espacio para poder recibir lo que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes. Estas fechas son muy especiales. Recuerden que los portales espirituales están abiertos en Navidad, que Navidad es una fecha sobre todo iniciática, es un día, el 24 de diciembre, para entrar en nuestro corazón y empezar a buscar ese silencio, que estas fechas no pasen desapercibidas para nuestra alma y que cada uno pueda recibir esa conciencia crística, que de hecho está siempre esperándonos, pero que en estos momentos la fuerza que tiene es increíble, porque realmente solo necesitamos tener fe y aceptarla en nuestra vida para que definitivamente produzca en nosotros esa transformación de luz. Así que para todos ustedes, como siempre, les doy mi bendición y mi amor para que, bueno, y también mi esperanza para que sigan adelante en este gran camino, ¿no? De transformarnos y de poder día a día mejorarnos y de vivir aquí, que es realmente un reto, pero también es algo maravilloso y que puede ser la experiencia más grande de nuestra vida, vivir aquí en la tierra y ahora en estos tiempos tan transformadores. Gracias, Mariel. Rodolfo, tus palabras de cierre. Bueno, mis palabras es para toda la gente, para toda la humanidad. No importa qué religión tenga en sus vidas, en sus corazones. En estos momentos, el mundo está atravesando por una situación muy especial, en donde la humanidad, en realidad, ha perdido un rumbo. Pero hay que tener esperanza. Hay mucha gente, pero mucha gente, que quizás en estos momentos esté reposando en una almohada en su habitación, que esté solo o sola, y está pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y a veces hay personas con muchísimo capital económico en el mundo, donde hace lo mismo. ¿Por qué? Porque está lleno de un vacío existencial y no ve las posibilidades. Es como tener una ventana muy pequeñita en la habitación, que se ve hacia afuera, pero es restringido lo que se ve. Abra la ventana, abra la ventana del corazón y dese la posibilidad, porque hay que dársela a uno mismo. Nadie te va a venir a golpear la puerta. Mira que yo te voy a ayudar y te voy a dar la posibilidad. No, se ha cortado. No, te escuchamos. Bueno, en realidad se ha perdido
esa posibilidad las personas de tener fe en sí mismo, confianza en sí mismo. Y a partir de ahí comienza todo. Comienza una nueva vida, comienza una nueva búsqueda. Pero no se olvide que la verdadera búsqueda es uno mismo. Ahí, en donde reside lo mejor de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, yo les digo a todos, dense la oportunidad de vivir. No vivan ciegos, no vivan caminando como que no existe la vida. Respiren, sientan sus corazones latir. Y si sienten sus corazones latir, es porque están vivos y porque esa presencia eterna les dio la gracia perenne de experimentar a esa misma eternidad. Esa eternidad que todos tenemos, que no la conocemos, que no la aceptamos, pero que tampoco nos hemos arriesgado a buscarla. Entonces, en estos momentos en que el mundo está viviendo lo que está atravesando, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Uno cuando tiene esperanza ya recorrió la mitad del camino para lograr su objetivo final. No importa lo que esté buscando, pero la búsqueda más importante es la búsqueda de sí mismo. Y termino con esto, Marta. Como estaba diciendo Mariel, en estos momentos, que dentro de poquitos días vamos a vivir un acontecimiento crístico muy importante, el nacimiento de un avatar. Ese avatar está naciendo nuevamente y se está gestando en los corazones de cada ser humano. No importa que crean o no en él, se está gestando. Y a las 12 de la noche buena, brinden con sus amistades, sus familiares, sean felices, pero tengan conciencia de que están haciendo una nueva existencia dentro de cada uno de ustedes. Aprovechen ese momento. Aprovechen de ser conscientes de esa belleza interior, esa belleza crística, y déjense abrazar por la luz eterna. No olviden lo que estoy hablando. Esa luz existe. Nosotros somos luz porque somos hijos de la luz. Les mando todas las bendiciones para la vida. Gracias. Gracias, Marta, por todo. No, gracias a ustedes, gracias a todas las personas que se han conectado, que nos van a ver en diferido. Gracias por compartir, por comentar, porque esto hace que la información pueda llegar cada vez a más personas.